Podrían superar los 45 grados Celsius. Tenemos invitados hoy Nayeli Ramírez, editora de Escena en el Heraldo de México, y Enrique Vélez, escritor y cronista, para hablar de un sitio legendario que ya llevaba unos 20 años, pues prácticamente en el olvido. Sí, sin ser lo que era, ¿no? Sí, no, bueno, Sí. lo perdió hace mucho. Sí, sí. El famoso patio. Bienvenidos. ¿Cómo Hola, están? Los ¿Qué tal? dos nos da mucho Muchas gusto gracias. saludarlos. Bienvenidos. muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Igualmente. Pues ahora en el Heraldo de México, en la edición impresa, sacamos un especial de nostalgia, como tú lo dijiste, Alejandro, porque ya tenía muchos años que este lugar ya estaba en ruinas. Entonces, la semana pasada, desgraciadamente se derrumbó lo que quedaba aún del patio. Entonces, pues vinieron todos estos recuerdos. Y tratamos de hacer como un recuento ayudados de Enrique Vélez, que él es nieto de los primeros dueños de este lugar, y decidió escribir un libro que se llama El Patio, para traer todos estos recuerdos a las nuevas generaciones, de los que no lo vivieron. Pues tuvo una etapa muy gloriosa, que pues si nos quieres platicar, Enrique. Claro que sí, con muchísimo gusto, y de entrada muchas gracias por la invitación. Pues mis tíos abuelos fueron los fundadores, mi abuelo fue el gerente y mi papá estuvo en la administración llevando la contabilidad del patio se funda el 12 de octubre de 1938 en lo que hoy es la calle de Atenas número 9. ¿En el 38? En 1938. Wow. Entonces, prácticamente estamos hablando de los cimientos del espectáculo en México, de los foros sociales, del entretenimiento, ya que previamente a esto no existía un lugar tan grande, o al menos con ese aforo, ¿verdad? 1,500. 1,500 personas máximo le cabían. Y tú que lo viviste y además tienes toda esta información, te diría, ¿cuáles son estas cosas que marcan al patio? Porque pues en 1938 muchos de nosotros no estábamos todavía, ¿no? Pero vemos que fue este centro de espectáculos que se llenaba de los verdaderos artistas de ese momento, ¿no? Sí. O sea, ese fue como el parteaguas para los siguientes. Claro, totalmente. En un inicio lo que buscaba la familia era dar el mejor servicio gastronómicamente hablando, en servicios de atención, en banquetes, porque no nada más era centro de espectáculos, sino tenía prácticamente un horario de atención de 24 horas, donde en la noche era centro de espectáculos y de 11 de la mañana a 6 de la tarde era salón de eventos sociales. Entonces ellos se enfocaban principalmente en dar el mejor servicio y bueno, eso trascendió, ¿no? Porque cambiaron los dueños y siguió dando el mejor servicio de México. Veo aquí 16 toneladas de fama. ¿Qué significan estas 16 toneladas? Pues bueno, ahí son los títulos que le fui poniendo al libro de los capítulos, viene por capítulos, pero cada capítulo tiene una magia. Por ejemplo, ahí me parece que hablo del debut de Paul Anka aquí en México, que desde luego fue en el patio, entonces ofrecieron una recepción previa a su llegada aquí a México en el mismo patio. Me parece mágico porque sí, o sea, después escuchamos de muchos otros lugares. Veo que aquí traes, por ejemplo, no sé qué es eso, unos folders con Lupita D'Alessio, José Se ven José. interesantes, sí. Exacto, Bueno, que además eran, pues estos artistas que fueron ahí el hitazo, pero siguen hasta la fecha, o sea, lo seguimos escuchando. Lupita, que pues evidentemente sigue viva, la podemos seguir viendo en auditorios nacionales, en arenas, llenando los lugares, y que ahí era un lugar donde la gente... Porque antes era diferente, era muy exclusivo ir a ver a estos artistas. Totalmente. Mira, aquí lo que traigo son las listas de reservaciones del último concierto que dio José José en el patio y también el último concierto que dio Lupita D'Alessio, con el cual se cierra totalmente y fue el 1 de octubre de 1994. Entonces prácticamente fueron 30 años que estuvo cerrado. Ahí traigo un par de menús que se ofrecieron, por ejemplo, en un concierto de Rafael y otro de José José en 1984. ¿Dónde está Órale, qué maravilla. Y además, 300 pesos costaba la cena y el show en aquellos años, ¿no? Prácticamente 300 pesos de la época, pero si lo trasladamos al presente sería un dineral, ¿no? Sí. Incluso, por ejemplo, en la época de oro costaba 20 pesos la entrada, lo cual también era carísimo porque antes, recordemos que un taxi costaba 20 centavos, entonces... Decir 20 pesos era muchísimo. Oye, y además ve qué rico. Bueno, entremés surtido de carnes frías o biscuit de langosta, filete de guachinango en salsa tártara, saltimboca a la riojana, pastel selva negra
y Demi Taseo. O sea, eran de estas épocas. Estar escuchando a José José. Sí, ¿no? Y prácticamente era alta cocina lo que ofrecía el patio. Era el servicio, ya fuera con menú a la carta. Qué sabroso. Y aparte no solo José José, no solo, también estuvo Edith Piaf. Internacionales. También es Judy Garland. Entonces era un lugar icónico, se convirtió en un lugar icónico para pues las noches de México. Con Gabriel. ¿Cuál sería la caída del patio? ¿Por qué empieza a ir para abajo? ¿Qué pasa con este Yo lugar? creo que fueron varios factores, incluyendo el tema político, por ejemplo, de 1993, 1994, pero también la cuestión de los costos de los artistas, ¿no? Por ejemplo, actualmente si uno quisiera presentar estrellas de la talla de Alejandro Fernández en el patio con 1,500 personas, pues desde luego no dan los números, ¿no? Entonces también es la llegada de el costo de esos artistas. Claro. ¿Qué pasó, no? De repente ya es Sí. como... Inalcanzable. Sí. Y además Ridículo. el aforo también ya era competir con auditorios de 10,000 personas, Con el estadios, Palacio de con los el Palacio de los Deportes, el Foro Sol, entonces desde luego ya no daba. Pero yo creo, no sé qué piensas tú, Alejandro, pero nunca será lo mismo esos lugares tan grandes, ¿no? Este Auditorio Nacional, Arena, que estos lugares como el patio, que era tan íntimo, era padrísimo ir a estos lugares, ¿no? Se perdió la tradición del centro nocturno, del cabaret, lugares donde se congregaban artistas, pero artistas de veras, o sea, Sí. no cantantes, no bailarines, no compositores, no. Donde llegaba un José Luis Cuevas, llegaba un Siqueiros, y llegaba María Félix. Tamayo, y llegaba María Félix, Diego Rivera, exacto. y llegaba gente del espectáculo como María Félix, y no necesariamente a presentarse, sino a convivir, o llegaban deportistas destacados de la época, ¿no? Quiero pensar, el Santo, ¿cuántas veces habrá ido? Por ejemplo, hay una buena anécdota ahorita que lo mencionas, Alejandro, muchas gracias por eso. Llega Mariles justo con su caballo Arete, Ándale, el cual fue el general campeón, Mariles, que fue- y lo metió a la pista del patio. Entonces, esa anécdota la relato en el libro. Ahí está, Justo. General Mariles, que luego terminó envuelto en muchas En un cosas, en la escándalo. cárcel, que murió aparentemente por suicidio en París. que fue una gloria olímpica mexicana, y que su carácter recio y rebelde en las filas del ejército no era tolerada, y que en el gobierno de Luis Echeverría pues sufrió persecución política. En fin, bueno, Mariles, veo mucha gente aquí, César Lara. ¿Esto en qué año fue, me dices? En 1994, el último concierto que dio José José en el patio y el último de Lupita D'Alessio con el cual se cierra. Incluso a Carlos Amador estaba lo presente vi. por ahí en la Sí, lista. ya lo vi muchas veces, estoy viendo, la verdad es que yo estoy feliz buscando los nombres porque veo a gente aquí que digo, Claro. estabas ahí. Este fue el último concierto que dio José José en el patio. Sí, me parece que ese es el de marzo. Mira, qué bonito. Hay está esto. otra lista de reservaciones que tengo, donde viene hasta Rocío Dúrcal, una mesa de reservación a ella. El 5 de marzo de 1994 está Isaac Cherem, por ejemplo, un destacado empresario. ¿Qué día fue eso? 5 de marzo del 94. Yo aquí ya mandándoles. Ya te vi. Ya te- Mira, familia Capetillo. Yo creo que todas estas historias en donde, pues evidentemente, claro, vemos que se acaba esto que dice Alejandro, estas noches como de, ¿no? De cabaret. De cabaret, ¿no? Sí. Que veamos estos grandes artistas y sí, de repente se vuelve cero personal irlos a ver a una arena. Está bien, pues eso es lo que ahora es, pero era muy personal, o sea, llegaba la gente además siempre impecable, arregladísima, eran noches Era el que llegabas glamour. era el glamour absoluto, Sí. ¿no? También esto cambió porque no toda la gente tenía la oportunidad de asistir a estas noches, ¿no? Claro, desde luego el patio siempre se manejó de otro estilo. Había centros nocturnos, cabarets, restaurantes para todo tipo de personas en México. Nunca fue como discriminatorio en esa cuestión, pero el patio siempre se reservó el derecho de admisión. ¿Por qué? Porque sí le daba la importancia tanto el servicio que él ofrecía, pero también la gente que iba y hacía su reservación. He tenido anécdotas de gente que hizo un gran esfuerzo para poder ver un concierto de José José. Entonces el patio lo que hacía era premiar básicamente. ¿Cómo? Con un buen servicio. Y te premiaba desde la llegada, ¿no? Con esa maquinaria Totalmente. espectacular que tenía. Para la gente que ya no lo ubica por imágenes, también cuéntanos cómo era esa marquesina, prendía, no prendía. Sí. Brillaban Qué también. padre, porque seguro
verte en la marquesina del patio, Sí, así como lo dices, vemos en las "Guau", pelis, sí, ¿sabes? claro. Wow, ¿no? El patio manejó 2 marquesinas. La primera fue en su fachada original, que era la de una casa antigua, una casa porfiriana, y posteriormente la que actualmente se derrumba, ¿no? Esta marquesina ya era como tipo escenario de Las Vegas, incluso, muy pocas veces vista aquí en México, pero me contaba mi papá, por ejemplo, que los artistas se peleaban para tomarle la foto al programa que aparecía en la fachada, en la marquesina. Entonces, en lugar de que apareciera, por ejemplo, próximamente hasta abajo el nombre del artista, le decían o le daban unos pesos al chico que acomodaba ahí las letras. Oye, ponme hasta arriba, ¿no? Gran Letra debut, grande. le tomo la foto y me las Esta quitas, por corrupción, favor. siempre los egos peleándose. Los egos, sí. Casi no se da, ¿verdad? ¿Tú qué te acuerdas que hayas dicho, esto me marcó también? Porque yo creo que ha de ser pues impactante haberlo vivido ahí, de repente hoy ver que se derrumba el patio, ¿qué sientes también, no? Claro, pues la verdad fue un impacto que ya veíamos venir, pero también me dio un poco de nostalgia en la cuestión de que el patio no nada más fue un centro de espectáculos, sino son los precedentes de la historia del medio del espectáculo, del gremio restaurantero en México. Es parte del ADN de la ciudad, de la capital, pero también de este país en esos temas, ¿verdad? Entonces, obviamente yo al publicar el libro, le regalo un poco de esa historia que se merece, ¿no? Y no nada más el patio, sino todo el país. Me imagino justo eso, o sea, que ahora que lo ves, pues que ya no está y que tú creciste ahí, toda la historia, pues es como un homenaje también al patio, a lo vivido ahí y a recordar pues cómo era antes el mundo del espectáculo. Claro, y además las grandes anécdotas que se vivieron, porque, ¿Cuál recuerdas así de las que escribiste o que tú has visto que te haya encantado? por ejemplo, una de las más fascinantes fue la llegada de Marilyn Monroe sin que nadie se diera cuenta. ¿Cómo Ay. estuvo? Fue en 1962 por ahí, cuando ella estaba saliendo con un chico mexicano, y justo fue en la temporada que visitó Texcoco y visitó la casa del Indio Fernández. Una de esas noches se la llevan al patio, pero la llevaron con una mascada en la cabeza, entonces pues pasó desapercibida. En esa época nadie revisaba a los bolsos, a las damas, a los caballeros. Simplemente era el acceso, tenías tu reservación, adelante, bienvenido. Dejaban sus abrigos, Qué los belleza, sacos. Qué diferencia, ¿no? Te Totalmente. traen arcos para Sí, que no lleves arcos. Sí. armas ahí, Sanitizantes. cursopontantes, esta cosa como se diga, lo dije al revés. Y el sanitizante, lávese las manos antes de entrar. Manos y todo. Y pues bueno, el único que la reconoce fue el capitán de meseros, y eso porque le iba a dar la atención personal y le dijeron así de, ¿sabes qué? No menciones que está aquí porque se hace un alboroto, ¿no? Había medios de comunicación como tradicionalmente lo había, porque tomaban la nota para los periódicos, iban escritores, Carlos Monsiváis, por ejemplo. Entonces, pues bueno, el riesgo era grande. Vamos a un corte, ¿les parece? Y regresamos para seguir platicando lo sucedido en el patio. Claro que sí. Bueno, continuamos en esta mañana platicando de este lugar icónico de la Ciudad de México, el patio, este centro de espectáculos que desde 1938 hasta el 94 Sí. fue como el lugar de los El espectáculos lugar. en México, fue el lugar que empezó como un restaurante de comida española y que luego se convirtió en el centro de espectáculos, pero siguió dando el servicio de restaurante pues toda la vida. Toda la vida, hasta su cierre. Como tal, se inaugura justo en el año de 1938, pero lo inaugura Emilio Azcárraga Vidaurreta. Y el diseño lo realiza el mismo arquitecto que hace el Cine Alameda. Entonces, prácticamente el Cine Alameda y el patio fueron hermanos gemelos. Se llamaba el Patio Andaluz justo por eso. Era un restaurante tipo andaluz español, pero con los compromisos que tenía en radio y en ese entonces el cine, no pudo continuar con el proyecto, entonces decide vendérselo a la familia. La familia tenía el predecesor del patio, era otro restaurante que se llamaba El Retiro, por ahí de los años 20, La familia Vélez. la familia Vélez, en la calle de Oaxaca y Valladolid, frente al Toreo de la Condesa. Oye, y lo decíamos ahorita, ahí era espectacular porque no solamente era para que se presentaran grandes artistas, sino la gente que visitaba el patio era pues de toda la crema innata Nata de la sociedad. Sí, se vestían para asistir, Sí, se ¿no? vestían ahí y además pues era pues encontrarse a gente como Marilyn Monroe, que pues no lo quisieron decir ese día, no los decías ahorita, pero pues así como ella, pues María Félix, ¿no? Y todos de Pedro Cantinflas. Infante, Cantinflas, todos Frida estos, ¿no? Kahlo.
Frida Kahlo, Diego Rivera, que se tuvo que vestir de smoking para poder entrar al patio. ¿no? Wow, porque antes sí te tenías que arreglar para entrar al patio. Sí, lo que Sí, claro. comentábamos, ahora ya vas en chanclas a los A eventos. cualquier lugar. Por ejemplo, si, Oiga, si no no sean ibas, tan draosos. si no ibas de etiqueta, te invitaban cortésmente a que pasaras A al que baño, pasara. pero ahí te vendían corbatas, te vendían moños, había una silla de peluquero por si querías algún servicio completo prácticamente, y ya después ya podías pasar al salón. Si hay una Liliana Cacho, seguro es tu prima de Cacho, porque no No, hemos... ni la conozco. Aclaro. También ahí fue la primera ceremonia de los premios Ariel. Era tan importante el lugar que pues la industria quería estar ahí, todos querían hacer cosas ahí y la primera ceremonia de los premios Ariel fue ahí, en el Guau. patio. Entonces, todas estas historias que evidentemente vamos a encontrar también en el libro, ¿no? Me imagino. Sí, vienen todas estas historias, anécdotas, y por ejemplo también se mencionan las películas que se llegaron a filmar ahí, porque la primera fue El hijo desobediente de Germán Valdés Tintán, una muy buena película, fue de sus primeras, y justo aprovecharon pues el momento cúspide de su carrera, porque él también se presenta en el patio, fue el personaje que más tiempo estuvo, fueron cerca de 2 años y medio de ininterrumpidos, salvo descansos mensuales de vacaciones que tomaba, pero podríamos decir que si alguien se presentó por más tiempo fue Tintán, y posteriormente ya José José. Wow, qué bonito. Y Lila Deneken. Lila Deneken también hacia en el los final 80. de la vida de este lugar, que ya fue después propiedad de Ahí está Francisco Aguirre, Sí, el dueño de Radio Centro. Durante esa última etapa, Lila Deneken pues era prácticamente la artista de casa. base. De hecho, ahí adquirió el sobrenombre de la número 1. Y mira qué bonita, perdón, pero esta foto con Angélica María, pues afuera ahí del patio, pues eso tiene, ¿qué? No sé, Angélica María, bueno. sí. Esa me parece que es como de 1970-71 esa foto. Órale, está espectacular. Y yo creo que, bueno, pues podremos leer ese libro y todas las personas que además fueron al patio lo van a disfrutar muchísimo. Claro, porque y lo van a tener recordar. recuerdos profundos, ¿no? Sí, justo es lo que me pasa normalmente, que mucha gente se acerca con comentarios, anécdotas, pero todo el mundo tiene un bonito recuerdo, afortunadamente. Y vemos, pues eso, todo cómo se cenaba, todo ahora ya chejocho ahí con, ¿no? Ya. Y unas palomitas rancias que te dan ahora. Palomas rancias, ya no, aquí al contrario. Tráete Pues, una chela, no sé qué, con Una gomita. una gomichela y un azulito. No, ya, Sí. por favor, aquí tenemos Aquí los sí vinos era que se ¿Cómo se ha servían perdido como la fuera. clase, Chihuahua? Sí, y lo Fíjate comentábamos que también sí. en el corte. Claro que Qué se ha perdido la tristeza. clase, o Eso sea. era muy bonito. Sí, Sí, se ha antes las perdido. personas también iban a el lugar por el espacio que era. Ahora, por ejemplo, puedes ir a algún estadio, a algún otro complejo y dices, bueno, o a algún lugar vamos a un karaoke, pero no sabes Es qué que lugar mira, es. O está sea, bien que ibas por exista el todo espacio. eso. Sí. Está bien que exista Sí. todo eso, pero es una pena que ya no exista otro lugar como Como lo fue el este, patio sí. o como lo fueron otros centros de espectáculos después, que eran para otros espectáculos, para otro público, para otro ambiente. Era, a ver, Te vestías bien. había comías bien. gente, había personas que fueron una sola vez en su vida al patio. ¿Por qué? Porque era su ilusión, a lo Su mejor sueño. su festejo importante de cumpleaños o de alguna Sí. ocasión. Y Especial. fueron especialmente ahí a celebrarlo. Y fueron una vez en la vida. Y a lo mejor ahorraron mucho tiempo para ir, pero ese fue un recuerdo imborrable para mucha gente. Totalmente, ¿no? totalmente. También iban los gorrones que charoleaban. Aquí vi el secretario particular del procurador. Ya había 5. Sí, o sea, ¿por qué no nomás Y dio 5 su nombre? lugares. Porque Sí. tenía que decir que al secretario Sí, general claro, para que le claro. dieran el pase. Fulano ¿no? de Sí, tal no. del Excelsior. Faroles ha habido siempre, ¿eh? Sí, 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 sí. también miro del Excelsior, Sí, así de, sí, sí. sí. Varios. Entonces, pues estas historias, ¿dónde podemos encontrar el libro? Pues lo pueden encontrar en todas las librerías en línea para que tengan envío a domicilio sin costo y también por esta página amarilla de compraventa de productos con envío gratis. Ah, ok, ya. Sí. Oye, y en el suplemento hoy, ¿qué podemos encontrar también? Traemos una infografía de cómo estaba el patio y cómo quedó, desgraciadamente, las últimas fotos que tuvimos. También algunas fotografías sacadas del libro de los artistas que estuvieron, algunos datitos que nos compartió Enrique y que también nos compartieron algunos artistas que todavía recuerdan su participación como Dulce. Dulce también estuvo ahí en una gran temporada. También se
Sergio Corona hizo una temporada de comedia ahí, entonces también nos compartieron algunas anécdotas. Una gran temporada porque de hecho era Corona y Arau cuando él inicia, Ujú. a finales de los 40 me parece, ahí en el patio. Entonces, la verdad es que es muy bonito recordar este tipo de lugares. Como tú decías, Alejandro, mis papás celebraron un aniversario ahí viendo a Juan Gabriel. Qué padre, Ajá, y ya nos dice, pues Juan Gabriel pasaba por las mesas, te cantaba, y era muy íntimo y pues emocionante ahí. Y la importancia del aplauso en aquellos tiempos también, ¿no? Para ellos, ahorita te llueve la cerveza y ¡zas! Sí, ya cambió. Ya perdió la clase. Pura macuarrez. Sí, pero la clase es lo que pero se qué está bueno que sea cerveza y no otra cosa. Cerveza está que yo fui testigo de algunos anécdotas que no voy a revelar. ¿Pero qué artista? Una artista, no, si digo la artista, digo muchas cosas. Una mujer. Ya sé quién. Y fui testigo de algunas cosas. De algunas Cuéntalo. cosas que pasaron. Sí. Es como No, caramelo. No lo puedo contar, ¿eh? Como caramelo. En un libro. Pues entonces podemos encontrar el libro del patio. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, para Gracias. leer este libro, que es un gran regalo también para todas estas personas como tus papás que ahí pudieron celebrar, ¿no? Un aniversario y tener esta historia. Y recordar también lo bonito que es la clase para salir a cenar. No sean macuarros. Y también ver el suplemento en el Heraldo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros les parece si vamos un corte y regresamos porque todavía nos queda un poquito más de programa con más información. 56 24 10 47 10. ¿Qué es eso que dicen de los hombres que no es cierto?